Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo habrían hecho penitencia, vestidos humildemente y sentándose sobre ceniza. Y así el juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo. Y dijo a sus discípulos: El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy el Evangelio nos habla directamente de la misión que tuvieron los 72, pero hay una perícopa entre este texto, entre la misión de los 72 y luego el retorno de los discípulos. Encontramos en el versículo 13 hasta el 16, una perícopa, una partecita de el capítulo 10 de San Lucas, donde nos habla de la recriminación que Jesús hace a estas tres ciudades, a Corazaín, a Betsaida y a Cafarnaún, que eran las ciudades donde él más, digamos, dedicó tiempo, también milagros. El Señor fue predicando la palabra de Dios, fue de las ciudades como que Jesús más visitó, donde fue más asiduo con la misión, pero vemos que los resultados no eran los que el Señor quería, los que llegara a su pueblo, que es el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y en realidad ellos no hicieron caso a la palabra de Dios, y por eso el Señor, después de haberle dedicado tiempo, después de haber predicado, después de haber anunciado la misericordia, el amor de Dios, el llamado a la conversión, después de haber hecho los milagros, pues no ve los resultados. Inmediatamente el Señor trae para ellos como esta advertencia, ¿no? El ay de Jesús, que es una advertencia clara, directa. Puede ser que el Señor les está advirtiendo como, digamos, esta es la consecuencia, despierten, porque en realidad se les ha predicado, se les ha mostrado los signos, los prodigios de parte de Dios. Jesús se ha presentado como el enviado de Dios, el misionero del Padre. Es Dios mismo en persona que viene a denunciar y anunciar como un profeta lo hace en su pueblo lo que no está bien de acuerdo al querer de Dios, y es un despierta a estas ciudades, pero en realidad no quieren y no han querido obedecer, creer en esta palabra que el Señor tiene. Por eso el ay de Jesús es tan directo y a la vez que queda resonando en el oído de quien lo escucha. También este ay puede ser en nuestro tiempo para cada uno de nosotros que pretende seguir a Jesús a su modo, a su gusto, a su manera, seguirlo sin comprometerse, solamente diciendo estoy contento con haber escuchado la palabra de Dios y pare de contar, así como llevo mi vida, así como pienso que es mi fe, pues entonces ya no más y creo que con esto ya alcanza. Y el Señor nos advierte, ay de ti, dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, que eran las, pudiéramos decir, las ciudades del pecado, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo habrían hecho penitencia vistiéndose humildemente y sentándose sobre ceniza, diciendo que esas ciudades que se consideraban más pecadoras, si se les hubiera dedicado ese tiempo para anunciar la palabra de Dios, muy seguramente ellas se hubieran convertido, hubieran hecho penitencia, sentándose en ceniza. Dice, y así el juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. El juicio será más llevadero para Tiro y Sidón, porque a ellas no se les dedicó tanto tiempo y sin embargo buscaron arrepentimiento y conversión. Y dice, y tú, Cafarnaún, pretendes encumbrarte hasta el cielo, pues caerás hasta el abismo. Cafarnaún, que pretendía que así como llevaba su vida, iba muy bien, como a veces nosotros tenemos ese error de creer que no tenemos ningún pecado, que no tenemos nada que cambiar, que así como estamos bien. Y el Señor dice, están muy confiados en su manera de creer, que creen que así van a escalar al cielo, pues sepan que escalarán más bien o caerán hasta el abismo. Y luego le dice a sus discípulos, mire,
Después, para que animar, para subir de pronto el ánimo del discípulo, el Señor dice, sepan ustedes, a lo mejor los discípulos no les fue tan bien, aunque luego van a contar los discípulos cómo veían descender a Satanás al infierno, luego llegan contentos, pero luego Jesús les da parte de tranquilidad y de ánimo y les dice, si a ustedes no los han escuchado, a mí, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y a quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el que desprecia al discípulo, desprecia al enviado, a Jesucristo. Y si desprecian a Jesucristo, desprecian a Dios Padre, que es el que lo ha enviado. Entonces, por lo tanto, hermanos, hay que tener cuidado porque a veces nosotros queremos adaptar la palabra de Dios a nuestro gusto y a nuestro estilo de vida, sabiendo que no es lo correcto. Más bien nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios para que haya un cambio, una conversión, una transformación y una liberación de verdad que nos ayude a ser nosotros mismos, pero comprometidos con la palabra de Dios y a vivir como el Señor nos pide, como Él nos indica que debemos nosotros poner en práctica su palabra. Que no nos desanimemos en predicar la palabra de Dios constantemente, con insistencia, advertir, eso sí, con amor, con misericordia, llevar la palabra de Dios, pero también cuando se están resistiendo al mensaje de la palabra de Dios, hay que advertir cuáles son las consecuencias de aquellos que, sabiendo qué es lo que el Señor nos pide, no se comprometen a cambiar. Y hay que decir, mire, estas son las consecuencias. Si ustedes no cambian, esta va a ser la consecuencia de esto, pero que cada quien asuma también su propia realidad, su propia decisión, que asuma sus propias consecuencias. Pero el Señor nos lo advierte y nos habla claramente para que no tengamos luego lugar a dudas de decir, no, es que nadie me lo había dicho, nadie me había hablado de manera tan clara, pues hoy el Señor nos está hablando bien claro. Cualquiera de estas ciudades puede ser también cualquiera de los hijos de Dios o cualquiera de nosotros pudiera estar en este error de ver los milagros, de ver las bendiciones de Dios y fuera de eso seguir en la misma situación de pecado, en el mismo vicio, sin crecer, sin avanzar y creyendo que así estamos bien y que así vamos a alcanzar el reino de los cielos. Pidámosle pues a nuestro Señor que nos dé la gracia de siempre escuchar su palabra, de cumplirla, de ponerla en práctica, de cambiar lo que tengamos que cambiar para seguir creciendo espiritualmente y dar testimonio de Él. Somos sus discípulos misioneros y le decimos, Señor, síguenos enviando para anunciar con alegría, con valentía tu palabra y para seguir ayudando al que quiera de verdad conocerte, amarte y seguirte, a que te conozca a través de la predicación de tu palabra. Que el Señor bendiga a aquellos hermanos nuestros que nos han pedido oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están pasando por enfermedades graves o terminales. El Señor, médico del cuerpo y del alma, conceda el don de la salud. También oremos por aquellos hermanos nuestros que hoy celebran un año más de vida. Hoy ya 3 de octubre, sea el Señor quien bendiga la vida, la salud y los proyectos de quienes cumplen un año más. Dios les bendiga, les colme de gracia, de amor, de bendición. Feliz cumpleaños para ustedes. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Oremos por nuestros hermanos que nos reciben a través de las redes sociales, por todos los que dejan sus comentarios, por todos los que comparten con otras personas la palabra de Dios. Supliquémosle al Señor que Él nos bendiga. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.